Buenos días. Quisiéramos agradecer desde Mar Resolution vuestra asistencia a nuestro webinar sobre la industria marítima y su vulnerabilidad a los ciberataques. Nuestro objetivo es ayudaros a entender las nuevas regulaciones de la Organización Marítima Internacional, OMI, en ciberseguridad, sus implicaciones y soluciones para mitigar el riesgo. En los últimos años hemos visto cómo las 4 principales compañías de transporte marítimo de mercancía han tenido que hacer frente a ataques del tipo ransomware, con consecuencias económicas devastadoras. Estos temas los abordaremos con Clara Estela, jefe del área de gestión de calidad de la Dirección General de la Marina Mercante, Óscar Navarro, director del área de ciberseguridad industrial de S2 Group, Juan Antonio Mejón, director de la División de Software y Nuevas Tecnologías y Seguridad de Aeromarín, Alfredo Hernández, responsable de grandes cuentas del sector marítimo de March RS. Lamentamos mucho que Carlos no haya comentado de que ha tenido un problema de última hora y no vamos a poder contar con su presencia. Carlos, te echaremos de menos. Actualmente, la dependencia en la tecnología, tanto en el transporte marítimo como en el buque, supone un gran desafío para el sector. A modo de ejemplo, algunos sistemas del buque que podrían verse comprometidos por un ciberataque son los sistemas de navegación, comunicación, gestión de la carga, propulsión y gobierno. Juan, como especialista en el sector marítimo, en electrónica de navegación y comunicaciones, ¿nos podrías indicar cuáles son las principales ciberamenazas a las que se enfrenta un buque, potenciales vulnerabilidades que podrían afectar al buque? Sí, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, las ciberamenazas yo creo que son las mismas que pueden afectar a cualquier otro sector y yo las clasificaría en 2 grandes grupos. Las que no están dirigidas, que se lanzan para ver quién cae en ellas, y en las que nuestra empresa no es un objetivo principal, y las que están dirigidas a nuestra propia empresa. Estas sí que son más peligrosas, ya que el ciberdelincuente realiza ataques sucesivos hasta que consigue vencer la seguridad y entrar. En cuanto a las vulnerabilidades, bueno, pues han aumentado debido, yo creo, a 3 factores principales. En primer lugar, pues la mejora de las comunicaciones. El coste de las comunicaciones barco-tierra se ha reducido considerablemente. Hoy en día existen equipos satélite que ofrecen tarifas planas de datos, por ejemplo, se me ocurre VSAT, que permiten aumentar el volumen de transferencia de datos entre los buques y tierra. Otro factor que es importante es la adopción de sistemas de información, sistemas de gestión de flota, programas de cálculo de carga. Cada vez existe más software de gestión a bordo y este software es susceptible de vulnerabilidades. Y el último, y el que yo considero más importante, es la evolución de los equipos de operación de los buques, que ahora se llaman OT. Y yo creo que aquí hay que analizar 2 vertientes. Primero, cada vez los equipos operativos se parecen más a un equipo IT, tiene software o se controla por software, tienen sistemas operativos, se comunican por redes TCP/IP. Y segundo, muchos de ellos tienen la posibilidad de conexión en remoto para su mantenimiento, para actualizarlo o incluso para supervisar su operación. Nosotros creemos que la mayoría de las vulnerabilidades se encuentran en este tipo de equipos, en los equipos OT, tanto en los equipos de nueva generación como en antiguos. Además, los equipos a proteger no son únicamente de navegación, comunicaciones y propulsión. Hay una larga lista de equipos a proteger y consideramos muy necesario la realización de un inventario de activos en cada buque para conocer qué equipos debemos de proteger. Como comentaba Juan, ahora existen grandes retos para la marina mercante que se deben abordar. Es por ello que la OMI ha incorporado nuevas regulaciones. Clara, como jefa del área de gestión de calidad de la marina mercante, ¿nos podrías decir cuál es el marco regulatorio relativo a la gestión de los riesgos cibernéticos para el sector marítimo? Buenos días, muchas gracias. Se podría decir que el marco regulatorio aparece o se empiezan a emitir documentos referentes a cómo gestionar el ciberriesgo cuando ya Internet aparece de forma masiva. Entonces tenemos que en 1997 ya las Naciones Unidas advirtió de los peligros que corríamos con la protección de información. En el 2001 el Convenio de Budapest, entre otras cosas, habla ya de fraude informático y hasta el 2018 no lo habían ratificado 56 países.
En esta situación, en el 2016, la OMI emite sus primeras directrices respecto a la gestión de riesgos cibernéticos y es al año siguiente, en junio del 2017, cuando aparece la resolución MSC 428 del 98, que lo que viene a decir en grandes líneas es que a través de ISPS e ISM se debe gestionar el riesgo cibernético. Entonces, ISPS nos queda para la parte de security, de acceso a las distintas instalaciones que hay a bordo, y ISM lo que se trata es de hacer un enfoque holístico del tema de la ciberseguridad. Luego también nos apoyaremos en las directrices de BINCO, que yo os las recomiendo enormemente porque son muy detalladas a la hora de saber en detalle a qué capítulos del código afecta. Y también tenemos, por ejemplo, que las sociedades de clasificación también se están moviendo y en Ajax la recomendación 166 es relativa al ciberriesgo y luego tenemos una norma genérica de ISO, que es la 27001, que sirve para todo tipo de empresas, desde la que hace calcetines hasta la empresa marítima, es decir, es una norma genérica. Luego, en cuanto a normativa europea, también sabéis que hay normativa referida a redes, normativa referida a crimen cibernético, referida a protección de datos, a seguros de compañías de pasajeros y la última, que es de recién incorporación, es referida al intercambio de información de ataques cibernéticos. La Unión Europea en este campo quiere que se comparta información de cuando uno recibe ataque y qué medidas han funcionado o no han funcionado tan bien para que entre todos mejoremos. Y se están abriendo foros, redes sociales específicas de ciberriesgo en el ámbito marítimo. Y luego, por último, me gustaría hacer mención del Centro Criptológico Nacional, que merece que entren ustedes, puesto que tienen unas memorias, por ejemplo, la de octubre del 2020 de buenas prácticas, y ahí podrán ver pues, casos prácticos. Y tienen también mucha cartelería publicada referida a distintos tipos de riesgos cibernéticos. Una pregunta, Clara, una pregunta más. ¿Tú crees que ha habido un antes y un después del incidente que vivió Maet? Porque fue algo bastante mediático y afectó a muchas empresas. ¿Tú crees que influyó en algo? Lo que sirvió es para dar un toque de atención a las empresas y más que nada lo que dio el toque de atención es que no solo tú tienes que ser fuerte, sino tienes que hacer que tus proveedores también tengan una serie de protecciones referidas a ciberriesgo, porque en el caso de la MAERS se dice que el virus entró a través del software que utilizaba en contabilidad un consignatario del grupo. Entonces, viendo cómo afectó que tuvieron que desconectar todos los ordenadores en 2 horas en 574 oficinas que tiene la MAERS y viendo que afectó a un montón de puertos, a 80 bastante fuertes, de los cuales también hubieron 4 o 5 españoles, pues dio un toque de atención a todas las empresas marítimas. Muchas gracias, Clara. Óscar, mira, un poco siguiendo lo que nos acaba de comentar Clara, de que el riesgo no solamente no está dentro de tu casa, sino que realmente el riesgo lo tienes con tus proveedores, con externos, con la comunicación que tienes de externo. Tú como director del área de ciberseguridad de S2 Group, ¿nos podrías decir cuáles son las principales dificultades que se enfrenta una empresa para determinar ese mapa de riesgo específicamente en los buques? Antes sabíamos que toda la parte era más física, ahora ha habido que incorporar toda la parte tecnológica. ¿Qué le diríamos a nuestros clientes? ¿Por dónde tienen que empezar? Hola, Silvia. Buenos días a todos los asistentes. Pues continuando con lo que ya ha estado comentando Juan Antonio al comenzar, lo primero es identificar correctamente todos los sistemas y procesos que son necesarios tanto para la operación del propio buque como para la continuidad de las operaciones de la compañía que lo opera. Cuando hablamos de un buque podemos estar hablando desde un pesquero
hasta un gran crucero, ¿no? Y en algunos casos pues nos encontramos con verdaderas ciudades flotantes en los cuales hay cantidad de sistemas interconectados que son necesarios para la operación y el servicio de la propia tripulación e incluso del pasaje en algunos casos, ¿no? Hay que ser consciente de todos ellos, hay que identificarlos y además hay que hacer un gran trabajo para identificar las interrelaciones entre unos y otros, ¿no? Y aquí es donde hay donde está la gran dificultad. Ya ha estado comentando Clara, por ejemplo, en el caso de Maersk, cómo una interrelación precisamente con terceras partes estaba en el origen de un incidente que puede afectar a una compañía de esta forma, ¿no? Claro, para esto lo que hace falta es una combinación de conocimiento, porque no hay una sola especialidad que pueda tener una visión global de todos los factores y sistemas que intervienen en un buque. Conforme vamos introduciendo tecnología y sistemas en los buques, además, lo que ocurre es que las interrelaciones se van multiplicando y cada vez es más difícil identificar estas interrelaciones. ¿Qué es lo que es necesario? Pues tener una visión amplia y global y pensar no solamente en un sistema, sino en cómo la afección a cualquiera de ellos puede afectar al conjunto del sistema. Y luego, por último, otro factor que es muy importante es identificar o valorar la efectividad real de los controles que podamos haber implementado, ¿no? En aplicación de una guía de buenas prácticas o de un estándar, nosotros podemos haber definido de forma a priorística una serie de controles o medidas técnicas o organizativas, pero la única forma de conocer si son verdaderamente adecuados o la efectividad que tienen es ponerlos a prueba, ¿no? Y en ese sentido, pues realizar una evaluación de la efectividad de esos controles es imprescindible. Gracias, Óscar. Como comentaba Óscar, Clara, lo importante es identificar, ¿no? Desde tu posición como auditor senior del ISM de la Marina Mercante, ¿se puede decir que las navieras a fecha de hoy han hecho sus deberes? O sea, ¿están evolucionando? Porque siempre nuestros clientes navieros nos dicen que hay mucha documentación que entregar, ¿no? Ahora hay un reto nuevo. ¿Cómo lo están enfrentando? ¿Cuáles son las generalidades de las auditorías que tú has tenido que hacer? Vale, pues como en todo en esta vida tenemos tres tipos de navieras. Las navieras que a día de hoy ya están totalmente preparadas y tienen una gestión efectiva de los riesgos cibernéticos. Aquellas que están en proceso, que han empezado, pues normalmente empiezan con lo que es la política y la identificación de equipos, pero que todavía les queda de redondearlo. Y aquellas que todavía no eran conscientes de que a partir del 1 de enero les íbamos a verificar la gestión de riesgos cibernéticos. Entonces, lo que es el año 2020, sobre todo, lo que hemos tratado de hacer es hablar con las compañías y a las que no lo conocían, advertirles que tienen que estar preparadas a partir del refrendo que hagan este año en el DOC. ¿Eso qué implica? Pues que va a haber compañías que a partir de enero les vamos a revisar que lo tienen implantado, pero habrá compañías que hasta diciembre no les toca, con lo cual digamos que han ganado un poquito un tiempo extra. Realmente quizás lo que me gustaría aportar en este punto es que no lo traten como dos sistemas de gestión desconectados. Eso no es lo que realmente está en el pensamiento de la OMI. La OMI lo que quiere es que lo integres en el sistema de ISM. Entonces, te dice, pues tú tienes 5 etapas. Pues tienes la identificación, como bien nos decía Óscar, de todos los equipos críticos, de aquellos valores que sean críticos para la compañía. Tienes que proteger, tienes que detectar, responder y recuperarte ante un incidente. El tema es que todo esto puede suceder, algunos sí que puedes decir, oye, esto es a priori, es la primera etapa, lo de la identificación, pero el resto se pueden dar simultáneos. Entonces, tienen que ir viendo cómo lo engranan con el sistema de gestión de seguridad para que no dilapiden sus medios, sus recursos, porque, por ejemplo, para identificar, pues te va a afectar al punto de responsabilidades del código ISM. Tienes que actualizar la política. No hacer dos políticas distintas, haz una política integrada, te va a ir mucho mejor. La responsabilidad, ¿quién es el que va a poder dar los medios? ¿Quién es la persona que cuando sucede algo va a poderte dar apoyo?
Luego tienes que ver formación. Es el primer punto por el que deben de empezar las empresas, por la concienciación. Y es la parte más sencilla, el empezar con la concienciación, y es una de las cosas que también los auditores os van a ver muy fácilmente. O sea que bien quieras que te funcione muy bien tu gestión de ciberriesgos, o bien quieras cumplir, hay ciertos puntos que son muy fáciles de ver la trazabilidad. Tienes la parte de mantenimiento. Ahí vas a meter un montón de cosas. Vas a introducir esos controles rutinarios para ver que todo el equipo informático es correcto, la versión es correcta, el firewall está adecuado. Tienes el control de accesos que tiene que ser no general y genérico. Tienes que detectar tú anualmente que no ha sido atacado. Entonces ahí tenemos que, por ejemplo, en el 2015 se van bajando los tiempos en los que detectas cuándo han sido los ataques. Pues ahora llevamos por 200 días, era en el 2015, ahora se ha pasado a una media de 140 días de detectar un ataque. Lo que se ha visto en auditorías así preguntando, pues más o menos se podría llegar a decir que el 68% de los ataques que han recibido es a través de la red que usa la tripulación o la que se llama de entretenimiento de la tripulación. Un 22% ha sido a través de la red administrativa que utiliza el buque y un 10% de los ataques que han recibido es a través de su maquinaria y la red de IT. Entonces, que tienen que empezar a trabajar, que por supuesto al principio va a ser un sistema imperfecto, pero que deben de establecer los mecanismos que les permita que en un futuro sea ese sistema robusto. Clara, una pregunta. Entiendo que no todos los buques, pero buques de transporte o buques pesqueros son denominados infraestructura crítica desde el punto de vista de ciberriesgo. A ver, desde el punto de vista de ciberriesgo, aquí habría que hacer una matización. Un buque, cuanto más tecnológico sea, cuantas más operaciones se puedan hacer desde un control remoto, más vulnerable es. Respecto a lo que es la normativa, un pesquero no va a estar obligado normativamente a tenerlo implantado a través del ISM, puesto que no necesita ISM. Entonces, la pregunta es compleja dar solución. Lo que sí que se puede decir es que cuanto mejor protegido estás, puedes seguir con tu operación del día a día. Si en tu barco tienes un ataque y te cambian los datos que están entrando en el ECDIS, GPS o radares, tú no vas a poder trabajar con ese barco, no vas a poder mantener la operatividad. Y, por ejemplo, si te quedas sin los equipos de detección de donde están la pesca, donde tienes un problema. Entonces, igual no es porque te obligue la normativa, sino igual es porque te interesa a ti mantenerte. Y una empresa pequeña, si le fallan todos los equipos y no es capaz de recuperarse, igual no sale de ahí. Una empresa grande pues tiene mucho más capital disponible para hacer la recuperación incluso desde cero. Sí, efectivamente se dice que el 60% de las pymes quiebra después de un ciberataque importante. Óscar, tú que tienes bastante ya años de experiencia, con esto no estoy diciendo que seas viejo, experiencia en ciberseguridad, en el sector industrial es importante para el sector marítimo porque al final el sector industrial depende mucho de todos los sistemas OT. Ahora, como bien Juan nos comentaba antes, todos los sistemas han evolucionado y un buque depende mucho de la tecnología. ¿Nos podrías decir por qué es importante la realización de una auditoría? Tenemos el punto de vista de la IMO, pero desde tu punto de vista y de tu experiencia, ¿y cuáles son los mayores riesgos que tú crees que debe enfrentar un buque? Gracias. ¿Por qué es importante realizar una evaluación de seguridad? Bueno, cuando trabajamos en ciberseguridad,
pues podemos pensar en que tenemos dos líneas de acción principales, por así decir, ¿no? Una es la definición de nuestras políticas, de la organización de la gestión que vamos a hacer de la seguridad, la definición de controles y su implantación. Esta es una línea que nos permite, pues, definir una estrategia coherente, definir unos controles adecuados para nuestros riesgos y además mantener en el tiempo y consolidar los avances que tengamos en ciberseguridad. Eso es algo necesario, pero no es suficiente para estar seguros. En línea con lo que comentaba anteriormente, hay que conocer cuál es la efectividad real de esos controles y la única forma de hacerlo, pues, es efectivamente ponerlos a prueba mediante una evaluación. Como ya ocurre en otros ámbitos industriales, pues hay alguna serie de características que son específicas de estos entornos, que los diferencian de los entornos IT, a pesar de que las similitudes cada vez mayores entre unos y otros, como comentaba Juan Antonio al comienzo, y que hacen que hay que tenerlos en cuenta, ¿no?, a la hora de realizar una evaluación. En primer lugar, hay que tener una visión combinada de la ciberseguridad. Hasta muy recientemente hablábamos de ciberseguridad IT y de ciberseguridad OT como dos ámbitos separados. Sin embargo, eso cada vez es más difícil. La interconexión entre sistemas y redes cada vez es mayor y al final tenemos cada vez más sistemas OT que dependen para su operación de servicios que se encuentran en la red IT y viceversa, ¿vale? Con lo cual tenemos que avanzar, además de en una convergencia tecnológica que se está produciendo y la que hemos hablado mucho, en una visión combinada, una convergencia de la ciberseguridad, con un foco en la continuidad de las operaciones del barco como una forma de continuidad de las operaciones de la compañía. Por otra parte, hay que apoyarse en el conocimiento del entorno. El sector naval, al igual que ocurre en otros sectores industriales, son sectores muy específicos y hay que tener todo un conocimiento tecnológico, humano, es decir, de cómo se operan estos sistemas, de cómo se hace el mantenimiento y del negocio, ¿vale?, para poder hacer una evaluación adecuada. Y además, un aspecto muy importante cuando estamos hablando de esto es que hay algunos aspectos que tenemos que evaluar que se basan en medidas técnicas y otros que no. Ya ha hablado antes Clara, por ejemplo, de la concienciación, es decir, algunos de los riesgos se inducen por la forma en la que operamos los sistemas y eso tenemos que identificarlo. Y desde el punto de vista tecnológico, pues es muy importante que al hacer una evaluación técnica no pongamos en riesgo los sistemas que estamos evaluando. Es decir, no nos podemos permitir provocar un incidente precisamente cuando estamos evaluando la posibilidad de que un incidente se produzca, ¿no? Y eso requiere un conocimiento específico del sector. Y por último, lo que yo diría es que hay que ser siempre realista. Es decir, cuando se empieza a trabajar en ciberseguridad en un ámbito, y eso ha ocurrido en otros ámbitos antes, una vez que se toma conciencia del riesgo, pues la percepción de la amenaza a la que estamos expuestos, ¿no?, y el estado actual de falta de ciberseguridad puede hacer que lleguemos a un estado de depresión casi, ¿no?, de pensar que a esto no hay por dónde meterle mano, ¿no?, y caer en una especie de aceptación de como si fuera una fatalidad que nos acabe ocurriendo un incidente, ¿no? Y para evitar eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ser realistas, fijar horizontes realistas y que sean alcanzables, teniendo en cuenta el contexto de la organización y del sector, teniendo en cuenta, pues, que también tienen que producirse cambios en las personas y a veces los cambios en las personas son los más lentos. Y con eso, pues, diseñarnos un plan realista que empiece por resolver los principales problemas y que a partir de ahí vaya avanzando. Óscar, una pregunta. Tú, o sea, por un lado, la OMI va a exigir a partir del 1 de enero hacer un análisis de ciberriesgo. ¿Tú crees que en este momento es importante que también, aprovechando esto, hagan la ISO 27001 o tampoco crees que es necesario a fecha de hoy? Pues eso depende. Al final, para marcos hay muchos. 27001, por ejemplo, tiene un enfoque que es claramente IT y, como hemos comentado antes, pues aquí estamos hablando de multitud de sistemas que no encajan exactamente en una categorización IT, con lo cual, pues cada organización, en función de la identificación de riesgos que se haga, tiene que decidir cuál es el marco más adecuado, independientemente de los requerimientos que puedan existir legales y normativos, y definir cuál es la implementación adecuada de esos estándares para su organización. En esto yo creo que no hay respuestas universales, más allá de las que imponga la propia normativa de la legislación. Gracias. Juan, siguiendo un poco lo que comentaba Óscar al inicio, de que es importante conocer, ¿no?, los buques,
ustedes recientemente con S2 Group han llegado a un acuerdo para trabajar conjuntamente, precisamente por esto, por el conocimiento que se requiere y que Aeromarine lo tiene, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, nosotros llevamos muchísimo tiempo implementando sistemas pues de navegación, de comunicaciones, incluso de software de gestión a bordo de buques. Esto lo que nos permite es tener una visión global de cómo son los equipos OT, de cómo han sido y de cómo están evolucionando. Bueno, en cada área evolucionan de una manera distinta, pero por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo muy claro. Los puentes de navegación han pasado de ser islas prácticamente que no tenían conexión externa a de pronto ir evolucionando y prácticamente un puente hoy en día son 4 o 5 ordenadores conectados en red con un firewall de salida en el que tú puedes pintar en cada pantalla pues un radar, un sistema de control, de maquinaria, lo que tú quieras realmente. Entonces, esta evolución lo que ha hecho es pues un poco que nos tenemos que preparar a fondo para ya no pensar que el buque solamente tiene una entrada y una salida y prácticamente no envía datos fuera. Hay muchas empresas incluso que se conectan diariamente a los buques para supervisar o para coger datos y analizarlos en tierra. Entonces, nuestro conocimiento lo que hace es aportar al resto de infraestructura del buque, pues el cómo se hacen las cosas para poderlas después analizar e integrar, como decía Óscar anteriormente, y poder dar una imagen global de qué es lo que hay que proteger a bordo de un buque. Muchas gracias, Juan. Aprovechando que estoy hablando contigo, nosotros dentro de nuestros clientes tenemos muchos que son del sector de la flota pesquera. Nos gustaría saber si hay ¿qué amenazas crees tú que enfrenta específicamente las grandes flotas pesqueras de España? Yo no creo que haya amenazas distintas porque seas un pesquero, porque seas un puerto, porque seas una naviera mercante. Yo creo que, como he dicho antes, es todo más general. Y además en el sector pesquero lo que pasa es que efectivamente no están obligados a cumplir con ISM. Con lo cual, pues yo creo que la flota pesquera va a ir algo más retrasada que el resto de las empresas del sector en la adopción de la seguridad. No obstante, y dicho esto, yo creo que no se puede hablar de una respuesta uniforme frente a ciberamenazas ni en el sector pesquero ni en ningún sector. Yo creo que esto es más bien cómo entiende cada empresa, ya seas eso, una pesquera, un mercante, un puerto, un astillero, pues la seguridad de la información y de los datos y de qué medidas estás dispuesto a adoptar para proteger tu negocio y para que no se vea afectado. Entonces, implantar la seguridad en cualquier instalación tiene una serie de fases. Y la primera fase yo creo que es cumplir con la regulación de OMI, que además te permite implantar un marco, el que sea, pues 27001, ITIL, hay una infinidad de marcos que puedes aplicar que lo que te permiten es un poco levantar procedimientos, políticas, educar un poquito, si se puede utilizar esa palabra, a la gente que trabaja en cada organización para saber cómo se tienen que utilizar los activos, pero después hay que seguir avanzando. Y es necesario adoptar medidas de seguridad avanzadas, como ha dicho Óscar anteriormente, pues eso, para tener una imagen de la seguridad constante. Entonces, en base a esto, pues yo creo que el sector pesquero, como el resto de los sectores, pues irán implementando esta serie de medidas
avanzadas paulatinamente dependiendo de sus recursos económicos, su personal, no sé, la política de empresa, las características de su actividad, y que puede que se acelere dependiendo del volumen de ciberataques que se produzcan, porque desde luego actualmente se va acelerando este ritmo y puede ser que si se sigue acelerando, pues se implemente más rápidamente este tipo de ciberataques, ¿no? O sea, de protecciones. Lo que yo creo que le ha quedado claro a todo el mundo es que cualquier empresa puede sufrir un ciberataque, que los buques no son islas invulnerables y que las consecuencias económicas para el negocio pueden ser muy importantes e incluso devastadoras en algún caso. Entonces, frente a esto, pues lo único que podemos hacer es protegernos y revisar constantemente cómo estamos, ¿no? en seguridad. Gracias, Juan. Alfredo, ha dicho la palabra clave, Juan, puede tener consecuencias devastadoras. O sea, ya hemos visto que hay riesgos, que es importante la identificación, proteger, detectar, responder, recuperar. Tú que eres el responsable de transferir el riesgo al mercado asegurador, ¿qué le podríamos decir a nuestros clientes? ¿Se puede hacer esa transferencia de riesgo? ¿El sector asegurador está preparado? Bueno, Silvia, realmente lo que puedo decir es que es impresionante cómo han aumentado los ciberataques en los últimos meses, ¿no? Incluso desde el punto de vista de nuestra profesión de broker de seguros, ¿no? Puedo decir que hemos tenido clientes del sector marítimo que han sufrido ciberataques, ¿no? El ciberataque a lo mejor es siempre, te da la sensación de que es algo que le toca a otro, ¿no? O sea, no, hasta que no le ves las orejas al lobo o te ha ocurrido algo o le ha ocurrido algo a alguien cercano, pues no te das cuenta, ¿no? Yo creo que al cliente le falta también un poquito de concienciación y esto es exponencial como se ha disparado, ¿no? Hace unos años los ciberataques normalmente buscaban la obtención de información sensible, ¿no? Actualmente ha cambiado todo, ha cambiado muy rápido, todo se está digitalizando, buscan provocar daños, incluso tomar el control de sistemas. El mundo está cambiando muy rápido, ¿no? En el ámbito del buque, desde el punto de vista del seguro, vamos a decir que existen dos pólizas básicas, uno de casco y máquinas, que sería una póliza de daños, y la póliza de P&I, que sería una póliza de responsabilidades, ¿no? Por analizar un poco cómo funciona, la póliza de casco y máquinas del buque incluye habitualmente, casi siempre es una cláusula obligatoria, la cláusula de exclusión de ciberataque, la CL380, ¿no? El Instituto de Suscriptores de Londres, o cualquier variante o traducción o adaptación de la misma, pero casi siempre la póliza de casco y máquinas tiene esa exclusión. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que refuerza la posición, esa exclusión refuerza la posición de la aseguradora para rechazar el siniestro. Lo importante desde el punto de vista del seguro es si existe una solución aseguradora y si somos capaces de transferir el riesgo al seguro. En este caso podemos decir que sí. Si existe una solución aseguradora, nosotros en particular las últimas semanas hemos estado gestionando con aseguradoras de Londres muy específicas, porque aquí en España directamente ninguna aseguradora ofrece una solución y tenemos soluciones y la estamos negociando, ¿no? Lo más fácil es recomprar, ¿no? Existen soluciones aseguradoras que recompran la exclusión que existe en las pólizas de casco y máquinas, ¿no? La exclusión de ciberataque. Si bien es cierto que esta póliza que está afectando al buque y que tú puedes obtener esta cobertura, estaría bien que fuese linkada con una póliza global de marítimo, ¿no? Lo que a mí me gusta llamar también el software, pólizas de cyber de tierra, de terrestre y no tanto de marítimo. Que sea conjunto, no solo comprar la solución aseguradora para el buque, sino también para toda tu empresa, tus instalaciones, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante, existe solución. Desde el punto de vista del P&I, realmente no suele existir ninguna exclusión típica de ciberataque, ¿no? Sí es cierto que los P&I están sujetos a la exclusión de guerra, ¿no? Y un ciberataque podría llegar a caer bajo esta exclusión. Todo ello al final hace que potencialmente el armador que sufre un ciberataque
pues, oye, se ha considerado dentro del ámbito del terrorismo este ciberataque y se encuentre sin cobertura del PNI. Eso podría ocurrir, ¿no? Y también tengamos en cuenta una cosa. Adicionalmente, los miembros que forman parte de los clubes de PNI están obligados a garantizar que la cobertura no se vea perjudicada por actuar pues, de manera imprudente, insegura, peligrosa o inapropiada, ¿no? Y esta obligación al final también la podemos considerar que se extiende a cualquier conducta del asegurado en relación a los ciberriesgos. Quiero decir, desde el punto de vista del PNI, en resumen, no existe exclusión, pero habrá que ver caso a caso si hay cobertura o no hay cobertura. Es un poco el análisis desde el punto de vista que podemos hacer del seguro. Importante, existen soluciones aseguradoras, se puede transferir riesgo y bueno, es algo que tienen que valorar las empresas porque esto ha venido para quedarse, se está disparando exponencialmente y yo creo que es una buena solución pues estar asegurado con una póliza. Si bien no es obligatorio, pero es muy, muy razonable. Sí, como tú dices, no es obligatorio, pero es importante tenerlo para ayudar a la gestión del riesgo. El dicho dice, más vale prevenir que curar. La dependencia de la tecnología y el aumento de los ciberataques durante la pandemia requiere que las navieras implanten un correcto sistema de prevención y gestión de ciberincidentes que reduzca al mínimo la probabilidad de comprometer al buque, la paralización de la actividad y el daño reputacional. Clara, ¿tiene previsto la Marina Mercante dar algún tipo de soporte a las compañías antes de verificar el cumplimiento de la MSC 428? Vale, nosotros como bien te habíamos comentado, como te había comentado antes, durante el 2020 les hemos ido avisando, les hemos ido diciendo cuál es el marco regulatorio. Lo que está previsto en las reuniones que se tiene con el sector, por ejemplo, ANAVE, me parece que es el próximo lunes, también se les indicará que la próxima actuación que tenemos prevista es una videoconferencia con los DPA de las distintas compañías que tenemos en España y en esta charla lo que vamos a ir es punto a punto del código ISM viendo qué es lo que tienen que modificar, qué influencia tiene para el ciberriesgo. Entonces, se trata de jornadas divulgativas, lo que está previsto. Y como siempre hemos hecho, cada vez que ha entrado en vigor un nuevo convenio, pues en las auditorías que sucedan en el 2021, no solo vamos y ponemos las no conformidades, sino que tratamos de ayudar a las compañías para que vean qué gaps tienen en esa gestión de ciberriesgos. Muchas gracias, Clara. Ahora ya estamos un poquito justo con el tiempo y antes de pasar a dar respuesta a vuestras inquietudes, nos gustaría dar a conocer nuestro compromiso con vosotros. Desde March Resolution queremos ayudaros a gestionar vuestros riesgos cibernéticos combinando acciones de gerencia de riesgo, tanto antes como después de un ataque. El reto de la ciberseguridad es fuerte. Es importante transferir el riesgo al mercado asegurador y apoyaros de un equipo especializado en materia de ciberseguridad y en el sector marítimo. Ese equipo cuenta March Resolution y nuestra ilusión y reto es poder trabajar conjuntamente. Hemos visto que hay alguna pregunta que vamos a comenzar por Clara. ¿Es suficiente cumplir con la normativa IMO para asegurar la seguridad de los buques frente a los ataques cibernéticos? La normativa IMO, como hemos estado viendo, es una normativa marco, es muy genérica, tiene que servir para todo tipo de compañía que gestionen todo tipo de buques. Con lo cual, lo que te da son los mimbres para que tú te apoyes y es la propia organización la que debe desarrollarlo. Es un cajón, es una caja negra y tú eres el que tienes que meter el contenido para que verdaderamente te funcione.
Gracias, Clara. Tenemos una pregunta para Óscar. ¿Cómo identificar los riesgos reales y su impacto potencial? Bueno, pues como estaba comentando antes, lo principal es en la organización o a la hora de realizar este análisis, recabar todo el conocimiento de distintas especialidades que confluyen en este ámbito, tanto especialistas en ingeniería naval como en la propia operación de los buques, como en ciberseguridad en ámbitos tradicionales como IT, como en ciberseguridad y en operación de componentes industriales tradicionales, maquinaria del barco, navegación, etcétera. Es decir, se necesita todo este conocimiento para poder tener la visión global y hacer una evaluación sensata del impacto potencial si se materializara alguna de las amenazas que se han identificado en los distintos sistemas. Gracias, Óscar. Otra pregunta. Los hackers comparten información para mejorar sus capacidades. Entiendo que las empresas que sufren sus ataques son reticentes a compartir esa información. Detallar los sucesos. ¿No se podría potenciar desde la administración algo similar o algo similar al CIA, pero pensando en temas de ciberseguridad? Clara, ¿te parece bien que tú contestes esta pregunta? De acuerdo. Gracias. Vale. La administración siempre apoya que se comparta información. A día de hoy, lo que sí que están compartiendo son las sociedades de clasificación, ya que una de sus obligaciones es la de mantener un hilo conductor de flujo en cuanto a promulgación de nueva normativa. Nosotros que estamos en contacto con ellas también estamos, y lo que os comentaba antes es que están apareciendo redes sociales para la comunicación entre compañías sea efectiva. A nivel internacional, como siempre, en esto no andamos en vanguardia, porque lo de compartir información nos cuesta, pero en el campo internacional ya muchas empresas están en redes sociales compartiendo información. Se está mirando de hacer de compartir, digamos, el hecho, el suceso, pero que desvincular un poco a los datos exactos de las compañías para favorecer esa comunicación. Nosotros, al hacer las auditorías y teniendo contacto estrecho con todas las compañías, lo que sí que hacemos, como en otros ámbitos, es que cuando detectamos que una compañía ha sufrido un determinado evento y nos lo comunica, tratamos de avisar a las demás para que tomen medidas a ese respecto. Gracias, Clara. Juan, una pregunta para ti. ¿La gestión de riesgos cibernéticos es una moda o ha venido para quedarse? No, yo creo que ha venido para quedarse y es lo que ha ido pasando en absolutamente todo el resto de los sectores. El sector naval no es distinto en esto de otros sectores. La seguridad hay que entenderla pues como entendíamos la seguridad física. Tú tenías tu casa con una puerta blindada, después le ponías un FAC y después le ponías una alarma. Y la seguridad en los buques pues va a tener que empezar cumpliendo con las regulaciones de IMO o de OMI, pero después vamos a tener que seguirnos protegiendo, como no puede ser de otra manera. Quería hacer un apunte a la pregunta anterior, porque sí existen organismos internacionales que comparten información de ciberataques y que además están centralizados y coordinados con el Centro Criptográfico Nacional, que pertenece al CNI, ¿vale? Y además INCIBE es otra de las organizaciones que tiene mucha presencia en ciberseguridad. Y yo creo que Óscar también podría aportar algo en esto. Entonces, la seguridad ha venido para quedarse. Cada vez vamos a tenernos que ir protegiendo más y existen los mecanismos necesarios para que las empresas contraten servicios que les alerten de los ataques que están pasando en el mercado también. ¿Vale?
Muchas gracias. No sé si he contestado correctamente a la pregunta. Muchas gracias, Juan. Como ya estamos en tiempo, queríamos agradecer vuestra presencia en nuestro webinar. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y haya podido resolver vuestras inquietudes. Muchas gracias por asistir y feliz Navidad. Un abrazo a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.